Muy buenos días en Corea y muy buenas noches en Chile y en México. Y soy moderadora de este panel 7B. Y yo soy Won Jung-min, académica de la Universidad Católica de Chile. Y por ahora... ¿Quién habla? Ya, sí. Entonces, por el momento me encuentro en Corea, en Seúl. Muy bien. Entonces, hoy en este panel... Korea from Latin American Viewpoint, pero ya este panel va a dirigirse en español, así que están entrando público, qué bueno, así que entonces tenemos 4 presentaciones muy interesantes, una de México y 3 de Chile, y cada panel, pero como Andriy Rachkov de México y Rodrigo Vélez de Chile, Bernardita González y Carolina Pedrero de Chile y otra vez Judith Mellado Sanjueza e Isabel Álvarez Cavieres de Chile. Entonces cada grupo que tenga 20 minutos y después de 4 presentaciones vamos a discutir, ¿le parece? Entonces, muy bien, entonces como perfecto. Cada panel, muy bien, entonces cada panelista, ojalá que muy brevemente presente quién es, qué estudia, dónde ubica, cómo está, muy brevemente. Así que vamos a empezar con Andriy, ¿ok? Sí, adelante, Andriy. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches a América Latina, buenos días a Corea. Y voy a compartir mi pantalla. Bueno, dígame por favor si se ve bien o no. Sí, se ve muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces, como pueden ver, mi presentación se trata de los mecanismos de traducción que subyacen a las fábulas y leyendas de choles de los choles, los y las choles y soques. Son pueblos originarios de Chiapas, de México, de la región sur de México, al coreano, que se llevó a cabo al coreano recientemente. Entonces, como pueden precisar en la siguiente imagen, pues la presente investigación reflexiona en torno al esfuerzo de traducción de esas 6 narrativas que gracias al esfuerzo de la Embajada de México en Corea, fue presentado, el libro como un producto final fue presentado en una feria de libro en el marco de FEALAC en Corea del Sur. Recientemente, el día 14 de diciembre, si no estoy mal. Entonces, hablando un poco sobre el trabajo realizado, pues la literatura indígena contiene un conocimiento inconmensurable sobre sus pueblos y su visión única del mundo, todo transmitido a través de una voz auténticamente local dentro de la gran diversidad cultural de México, que México representa actualmente. Bueno, si bien la literatura mexicana es bien conocida en Corea del Sur, todavía falta mucho por para difundir la narrativa, la literatura indígena en el país socio. Entonces, con el fin de que los lectores de Corea del Sur puedan pues familiarizarse un poco más con la narrativa mexicana indígena, recientemente tradujimos, gracias al apoyo gracias al proyecto, primero que nada, de una asociación AMEC de México y apoyo de la Embajada de Corea, COICA, y el apoyo de la Embajada de México en Corea. Entonces, pudimos realizar este proyecto. Yo voy a hablar solamente sobre las cuestiones técnicas o lingüísticas, un poco voy a hacer mención de las cosas culturales, sobre el proceso de traducción de esas narrativas al coreano, del español al coreano. Y solamente voy a alcanzar a darles algunos ejemplos nada más. Voy a ver los mecanismos como pues
las figuras literarias y solamente alcanzaré, creo que, presentar un ejemplo por cada mecanismo, así que no es una presentación completa, nada más para que puedan echarle un vistazo del cómo o en qué consiste este proceso. Entonces, a modo de introducción, quisiera decirle que es importante considerar la agencia del traductor y las bases de sus elecciones lingüísticas y culturales que algunos investigadores, en particular Venuti, llaman los interpretantes, ¿no? Y reconociendo que cada traducción es provisional, Venuti argumenta que es importante que los traductores sean autorreflexivos y puedan dar cuenta de su proceso de traducción, qué interpretantes aplicaron y por qué. Con esta investigación se pretende operar caso por caso de manera pragmática y heurística, eligiendo una u otra opción y en ocasiones una y otra opción, ¿no? Entonces, el objetivo principal de la traducción de la narrativa indígena en cuestión es producir textos comparables lingüística, estética y psicológicamente, o simplemente una experiencia de lectura similar. Por esa razón, en este trabajo no se le da prioridad, más bien, se le da prioridad al arte de la traducción. Se seleccionaron estrategias de traducción adecuadas, basadas en el texto original, para crear una traducción que cumpla con las expectativas del público objetivo, es decir, los coreanos. Entonces, hablando un poco sobre los ideófonos o onomatopeas, ¿no?, en la lengua coreana, cuyo uso es muy extenso en ese idioma, ¿no? Inclusive un texto literario no se puede imaginar sin su amplia presencia, al añadir expresividad y a la situación comunicativa y cumplir con su función estilística dentro de un texto. Este aspecto es de suma importancia para tomarse en cuenta a la hora de trabajar con los textos literarios en coreano, casi inexistentes en el texto original, es decir, en español. Estos necesariamente deben ponerse en relieve para crear experiencias de inmersión a la realidad para los lectores meta, creando en sus mentes imágenes sensoriales, imágenes vivas, ¿no? Y por lo tanto se consideró pertinente marcar en el texto meta fonosimbolismo como un elemento indispensable, sin el cual difícilmente se puede lograr la cohesión y la naturalidad, sobre todo por el estilo del mismo texto. Y a partir de ahora les voy a poner algunos ejemplos para que puedan precisar el proceso. Entonces, veamos el primer ejemplo. En español, en su original, dice: se mantuvo despierto durante la tarde y parte de la noche, ¿no? Y aquí estamos hablando sobre el uso de los ideófonos en el idioma meta, es decir, en coreano. Entonces, al coreano se tradujo como esa parte, se mantuvo despierto, como 정신을 바짝 차리고. La tarea de los hermanos en el caso de este cuento que se llama El niño y el manzano, era mantenerse despiertos en la noche para poder atrapar a un ladrón que les estaba robando manzanas, la única fuente de alimentos para la familia campesina en los tiempos difíciles. Entonces, dada la seriedad del asunto, ¿no?, era muy urgente atrapar a ese ladrón, se veían obligados los hermanos a dar lo mejor de ellos para no quedarse dormidos. Entonces, hacían todo el esfuerzo. Entonces, ese idioma, 바짝 차리다, ¿no?, 바짝, empleado, sirve para resaltar el nivel de sobriedad de la conciencia no vencida por el sueño, ¿no? Y otro ejemplo, por ejemplo, el señor se asustó mucho. Bueno, el original dice se asustó mucho. Para poder proyectar una sensación similar, aquí pues utilizamos el idioma 겁이 났다, ¿no? Y se trata de un cuento que se llama La difunta y el gato del monte, donde un señor extrañaba mucho su esposa fallecida, fue trasladado por un gato de monte al lugar
Es una cita en donde se pagan los pecados. Ahí pudo reunirse con su mujer y aceptó pasar una noche con ella. ¿Perdón? Con ella bajo la petición de que no la tocara. La mujer le pidió no tocarla porque ya estaba muerta, ya estaba trasladada, estaba en otro mundo, ¿no? El Señor no le hizo caso y escuchó, es una cita, el sonido de unos huesos. O sea, la intentó a tocar, ¿no? Y escuchó sonido de unos huesos porque la que estaba acostada ya no era de carne y hueso, sino un esqueleto. Entonces, el idiófono utilizado ayuda a visualizar lo mucho que se asustó el hombre de una situación escalofriante. Imagínense, estás acostado, ¿no?, junto a una persona muerta. Entonces, consideramos pertinente utilizar este idiófono para transmitir la idea. Bueno, hablando de las unidades fraseológicas y dichos en el idioma meta. Estamos hablando sobre el coreano. Un ejemplo dice: yo siempre he escuchado que el bien que se hace con el bien se paga. Bueno, y pues aquí encontramos un equivalente muy bien conocido, muy frecuentemente utilizado en el idioma meta, es 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다. Y se trata de un cuento que se llama El jornalero y la tortuga, donde un joven salva la vida a una tortuga. Sin embargo, meses después, el animal, lejos de devolver el favor al hombre, quien lo salvó, quiere ahogar a su salvador. Ante un peligro, el jornalero trata de hacer entrar en razón la tortuga, apoyándose en el sentido común. El razonamiento del joven entra en el dominio de una lógica esperada. O sea, sí, el bien que se paga, el bien que se hace con el bien se paga, lógico, ¿no? Para los fines de traducción propuesta arriba, fue seleccionado un dicho coreano cuyo significado literal es: debe ser buena la palabra que se transmite para que la respuesta sea igual, más o menos, ¿no? Lo que en efecto significa buenas palabras o buenas acciones por buenas palabras o buenas acciones. Digamos, hablando del mecanismo de etopea, bueno, una figura pues retórica o literaria también, en el idioma de partida. Dice el próximo ejemplo: había un joven que se ganaba la vida jornaleando. Entonces, etopea es como descripción del carácter del protagonista o sus pues características, ¿no? Y pues para estos fines, para traducir ganaba la vida jornaleando, elegimos lo siguiente: 오늘 곳에 하루하루 벌어서 근근히 먹고 사는 젊은이가 있었다. Se emplea esta figura en el texto original de El jornalero y la tortuga para proporcionar información sobre el protagonista. Se preserva la misma en la traducción, añadiendo un ideófono que se podría, eso de 근근히, se podría traducir como a duras penas, ¿no? Más o menos, no estoy insistiendo en nada, para resaltar lo difícil que era ganarse la vida. Esto inclusive ayuda a visualizar una incertidumbre provocada por una situación en que en la región, es una cita de la misma narrativa, en la región donde vivía no había trabajo. Entonces, claro, 근근히 먹고 산다. Siguiente, hiperbatón. Bueno, digamos, el ejemplo en el idioma de partida nos dice: pero grande fue su sorpresa al darse cuenta de que al hermano menor no le habían robado ninguna manzana. Entonces es como cambio de la orden usual o la orden acostumbrada de las palabras en alguno de los idiomas, sea de meta o de partida, para resaltar la situación, para ponerle énfasis en cierto, digamos,
para resaltar alguna parte, ¿no? Entonces, la figura literaria de hipérbaton del original, que consiste en la alteración del orden de las palabras con el fin de dotar el discurso de intensidad e intensificar el momento de contraste entre lo esperado y la realidad, no se puede preservar en la traducción, ¿no? Eso de 깜짝 놀랐다. En su lugar, la sorpresa en coreano se encuentra en el verbo final, 놀랐다, acompañado de un ideófono que resalta la idea de estupor del momento en que se encontraron los hermanos mayores en la narrativa El niño y el manzano. Ciertamente ellos no esperaban de un menor el cumplimiento cabal de los deberes con los que ni ellos mismos pudieron cumplir. Entonces de ahí viene 깜짝 놀랐다. Hipérbole, hablando de hipérbole en el idioma de partida. Un ejemplo dice, yo me muero por ti. ¿Sí? Era una confesión. 너를 좋아해 미칠 지경이다. 미칠 지경이다. En este ejemplo, de la narrativa que se llama El zorrillo y el perro de agua, se trata del amor no compartido, que colinda con fantasías sexuales inclusive, porque inmediatamente después de haber confesado, la mujer en cuestión confiesa su deseo hacer el amor con el Señor, con el uso de la frase coreana, esa 미칠 지경이다, que literalmente proyecta la locura que se siente, en este caso, por amar a otra persona. Se pretende describir la pasión de la muchacha por el esposo de su hermana mayor. Por cierto, la idea de enamoramiento implícita en el texto original vuelve explícita en el idioma meta a través del verbo 좋아하다, querer, gustar, etc. Otro ejemplo. Luego el Señor regresó a la tierra para dar el mensaje al mundo. Bueno, fue muy poco el tiempo en que permaneció vivo en ese mundo, entonces claro que no pudo dar una vuelta por todo el mundo para comunicar el mensaje a todos los seres vivos. Por supuesto, es una exageración, por así decirlo. Por eso se llama hipérbole. La traducción de la hipérbole utilizada en el original ya no forma parte de figura literaria en el idioma meta y fue sustituida por personas o gente para explicar que los destinatarios del mensaje no era el mundo en sí, ¿no? Sino el entorno inmediato del Señor. Entonces, aquí tradujimos como 남자는 이 사실을 사람들에게. 그러니까 bueno, a las personas, ¿no? Su entorno inmediato. En efecto, el hombre de la difunta y el gato de monte sostiene su última plática con sus familiares y otra gente aparentemente de su propio pueblo, no de todo el mundo, claro está. Y al terminar su relato le empezó a dar fiebre y finalmente se reúne con su esposa en otro mundo, ¿no? Símil, hablando de un mecanismo que es símil, ¿no? El venado salió disparado como rayo. Es una comparación, por así decirlo. Pero cuando llegó a la primera meta, el sapo ya se encontraba ahí. Entonces aquí tradujimos 사슴은 번개처럼 달렸지만 첫 번째 목표물에 도착했을 즈음 두꺼비가 벌써 거기에 와 있었다. Una de las formas de describir la rapidez de un movimiento en el idioma coreano es compararla con la de un relámpago. Esto coincide con la idea del mensaje original. Entonces, 번개 es un relámpago y pues en el idioma original estamos hablando de un rayo. El símil, bueno, la figura literaria se preserva. Y se trata de que el animal veloz, el venado, está contrastado con su contrincante robusto y lento, que era el sapo. Bueno, como hablando de un ejemplo de la paradoja, como ocurre con la mayoría de las traducciones, esta traducción presentó múltiples dudas sobre cuánta información agregar o transformar para explicar los fenómenos culturales del original
desconocidos para los lectores meta. Uno de los dobles retos era procesar correctamente las unidades fraseológicas en su forma, existentes solamente en algunas fábulas mexicanas. Por ejemplo, el bien que se hace, antes vimos que con el bien se pagaba, era la lógica del jornalero, pero la tortuga le dice, el bien que se hace, con el mal se paga. Entonces, esto no suena muy propio ni siquiera para los hablantes nativos de español, por lo menos para los mexicanos, ¿no? Queda por descubrir si en realidad es un reflejo de adaptación mediante español de algún dicho indígena, ¿no?, de estos pueblos. Al respecto, sería pertinente mencionar que la práctica de la traducción de otras narrativas indígenas en otras partes del mundo, digamos en Australia, según la experiencia de otros especialistas, ellos prefieren pues preservar esas características híbridas de la oralidad en la escritura y el uso de los términos locales. Entonces, no me voy a detener más porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, vamos al grano. Pero recuerda, dice la tortuga, que hay un dicho que dice, el bien que se hace con el mal se paga. 그런데 넌 은혜를 원수로 갚는다는 말을 알고 있니? En realidad, el sentido común del dicho en cuestión no es desconocido por la lengua coreana, que registra una unidad similar, es decir, 은혜를 원수로 갚는다. La frasema propuesta para la traducción se puede considerar un equivalente muy parecido en su significado. La paradoja se designa un hecho o una frase que parece oponerse a los principios de la lógica. Por lo tanto, en este caso fue posible transmitir la idea del original a través de la misma figura en el idioma meta. Bueno, no me voy a detener más en esto, vamos con otros ejemplos. Hablando de la prosopografía en el idioma de partida, el sapo era era gordito y panzón. mi traducción era 포동포동하게 살찌고 배가 불룩하게 나온 모습이었다. Ante la necesidad de compensar la expresividad de los elementos lingüísticos que están expresados a través de los afijos ito, on, o sea, gordito, panzón, ¿sí? Recurrimos a los vocablos fonosimbólicos, 포동포동, como describiendo una forma de gordura, ¿no? Y 불룩, prominentemente, acerca de la panza, que estaba salida, ¿no? Y otro ejemplo, cuando los dos soles ya estaban grandes, su mamá tuvo un niño. 태양 아들들이 부쩍 자랐을 때, 부쩍 자랐을 무렵 엄마가 산의 아이를 낳았는데, y pues, etc. El vocablo 부쩍 notablemente, marcadamente ayuda a percibir el estado de madurez de los dos hijos para resaltar la diferencia de edad con el recién nacido. El pleonasmo es una figura muy interesante también. Dice uno de los ejemplos, sus hermanos, del original, sus hermanos estaban bien muertos. Es como una redundancia del sentido. ¿Para qué decir bien muertos? No existe ni un poco muerto, ni medio muerto, ni tampoco bien muerto, ¿no? En el idioma de salida. Está claro que en coreano también es redundante utilizar ambas expresiones sinonímicas. 숨이 끊어지다, por un lado, dejar de respirar, y 죽은 상태, estar muerto. Entonces, lo juntamos y pues tradujimos como 형들은 이미 숨이 끊어져 죽은 상태였다. Y tenemos una expresión pleonástica también en el idioma de llegada, hipérbole, hablando del idioma meta, que es coreano. Entonces, el venado salió corriendo hacia la segunda meta, pero el sapo ya se le había adelantado. Salió corriendo. Aquí ponemos énfasis en esta parte. 죽을 힘을 다해서.
Aquí optamos por la frase 죽을 힘을 다해서, que transmite una idea de correr con todas las fuerzas vitales o hasta quedar sin aliento. Esta decisión estaría justificada por la situación descrita anteriormente en uno de los ejemplos previos, en la que se vio obligado el venado a correr con toda su potencia ante una situación sumamente inesperada, cuando los sapos ya estaban cada vez que llegaba a su meta. Personificación. Cuando los hermanos regresaron a su casa, iban felices porque su hermanito jamás volvería. Se trata de una situación cuando los hermanos estaban tratando de matar a su hermano menor, y la traducción utiliza personificación para el camino, ¿no? En este caso para expresar la idea de que el camino de regreso fue ligero como nunca antes. Como qué alivio, ¿no? Que ya no estaba con ellos, que ya no los estaba molestando, por así decirlo. Es decir, en realidad ese alivio que se le atribuía no al camino per se, ¿no? ¿Sí? Sino al estado de ánimo de los hombres, causado por la idea de haber por fin logrado lo que estaban buscando, es matar a su hermanito. Entonces, en este caso, dada la estructura de la oración en coreano, el sujeto del enunciado original, los hermanos, vuelve implícito en la traducción. Aquí podemos hablar del símil. Veo que no tengo mucho tiempo. Digamos, a todo galope, ¿no? 말을 타고 쏜살같이 가버렸다. Algunos ejemplos nada más les voy a dar. Y aquí perífrasis, hablando del perífrasis. Cierto día el Señor salió al baño como a las 3 de la mañana, y cuando terminó de defecar, dice el original, y se empezó a subir los pantalones, justo en ese momento, bueno, apareció un animal, se lo llevó. Entonces aquí, esa parte de terminó de defecar lo tradujimos como 이를 다 보고. El perífrasis se utilizó en la traducción justo para diseminar la atención del lector de una parte cuya traducción directa o exacta no sería indispensable para entender el despliegue de la narrativa, o no sería estilísticamente apropiada para el texto de llegada. Al utilizar esa figura literaria, el idiolecto del narrador no sufre ninguna pérdida de información, pues la expresión 이를 다 보다 a grandes rasgos significa hacer sus cosas, ¿no? Y se entiende perfectamente de qué se trata. Bueno, algunos otros elementos. Digamos, afijación expresiva como un recurso de traducción. Un ejemplo, se alejó a toda velocidad. Aquí podemos utilizar, la situación es la siguiente: el venado se retira velozmente sin ninguna necesidad justificada, pero esa descripción aparentemente sirve para resaltar la capacidad de correr del animal, ubicada en la parte introductoria de la narrativa El sapo y el venado. Esa cualidad se pone en relieve a través del prefijo che, agregado al adverbio 빨리. Entonces, con toda velocidad, expresa esa idea. Otro ejemplo, quería agarrarse de algún palo, pero no había ninguno. Se trata de esa situación cuando el Señor fue al baño y a la hora de subir los pantalones se lo lleva un animal. Entonces quería agarrarse de un palo para parar al animal. 나뭇가지라도 거머쥐려고 했지만 손에 잡히는 것이 하나도 없었다. Ante una situación cuando el animal sustrajo al hombre desde el baño y se lo llevó cargando a toda velocidad, el Señor desesperadamente intenta parar al zorrillo. Para lograrlo necesita sujetarse con fuerza y firmeza de algún objeto. La idea transmitida mediante el uso del prefijo coreano como, agregado al verbo chida, agarrar, y etcétera. Bueno, léxico sino-coreano en la traducción. Por esta razón, la familia le dedicaba un especial cuidado al árbol. Entonces, toda esta expresión, dedicaba un especial cuidado a algo o a alguien,
se puede traducir a través también del léxico que se denomina como 사자성어, 한자성어, ¿no? Y el cual representa un reservorio léxico increíblemente útil para poder aprovechar a la hora de traducir los textos literarios. Entonces, la parte introductoria de la narrativa habla de una familia campesina que plenamente dependía de un árbol frutal en los tiempos de hambruna. Entonces, la forma en que se trataba al árbol instiga a ofrecer un vocablo sino-coreano en mención, eji junji, cuyo significado se deduce de la semántica de las letras chinas, principalmente de los demás pesos semánticos, amor, ¿sí? Y valor, aprecio, chun. Y bueno, no tengo ya tiempo para explicarles cómo fueron traducidos los, digamos, culturemas, ¿no? Y vamos, por último, voy a mencionar sobre la sinonimia basada en la cultura de los actos comunicativos, antes de pues terminar con la conclusión. Valdría la pena señalar una característica del original que una traducción al coreano puede hacer explícita y que queda desapercibida en el original: el uso de diferentes denominaciones para el mismo objeto, dependiendo del entorno del acto comunicativo. En particular, en la narrativa La difunta y el gato de monte, el hombre, por las normas del idioma meta, se ve obligado, ¿sí? Por el discurso o por el entorno, decir chip saram para referirse humildemente a su esposa a la hora de hablar con otras personas, ¿no? Mientras que ellos la mencionan como twin, una forma de referirse a la cónyuge de un varón, o sea, para mostrarle, bueno, cierto respeto, ¿no? Y consideraciones finales, brevemente. La forma de las fábulas y leyendas en cuestión representa español coloquial, narrando historias del pasado a través de un lenguaje simplificado, pero al mismo tiempo sazonado con escenas mágicas y en algunas ocasiones místicas, paisajes locales con flora y fauna únicas. Está salpicada de los culturemas. No pude mencionar sobre ellas por la falta de tiempo, pero espero poder sacar en el futuro un artículo, no sé, un escrito para poder compartir con ustedes. Entonces, se encuentran los culturemas esperados de la tradición oral que los engendra, pero al mismo tiempo, si bien refleja el idiolecto de su narrador, por otra parte, no deja de apoyarse en las normas del castellano. Se apostó por la mayor armonía, en términos generales, la mayor armonía posible entre los dos textos para cada unidad, teniendo en mente el objetivo final de dar vida al texto en coreano de tal manera que el estilo de la narrativa original pudiera prosperar en la traducción también. Finalmente, y con la intención de captar las diferencias culturales, los traductores pueden elegir estrategias de traducción adecuadas para producir textos realistas y atractivos que sean bien recibidos por los lectores. Y sin más, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Andrei, y lamento mucho por no poder darle más tiempo porque tenemos un tiempo limitado y esperan otras 3 presentaciones. Ya, muy bien. Claro, ya, muy bien. Ok, entonces ahora Rodrigo Vélez de la Universidad Central de Chile. ¿Está listo, Rodrigo? Sí, claro. Ok, muy bien. Voy a compartir mi presentación. Muy bien. Voy a comenzar. Primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Y en esta oportunidad les voy a hablar de los barrios coreanos en Sudamérica y su influencia sociocultural. Como el contenido de exposición, primero les voy a mostrar un objetivo y una pregunta de investigación, un planteamiento,
y luego ya iré barrio a barrio, partiendo por Brasil, luego los barrios coreanos en Argentina, en Paraguay y finalmente en Chile, para culminar con todo lo que es las conclusiones y apreciaciones al respecto. Como objetivo de investigación, este trabajo pretende describir las principales características diferenciadoras de los barrios coreanos en Brasil, Argentina, Paraguay y Chile, a través de una revisión de diversas fuentes bibliográficas y análisis de medios. Como pregunta de investigación tengo cuáles son las principales características diferenciadoras de los barrios coreanos en Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. Dentro del planteamiento, las diversas corrientes migratorias de coreanos a países de América del Sur permitieron asentamientos diferentes y únicos. Por consiguiente, se generaron barrios de migrantes coreanos en Sudamérica con características particulares y distintivas entre cada nación. Sin duda que esto se debe a varios factores. Dentro de ellos están la emigración coreana en los diferentes periodos al continente americano en búsqueda de mejores condiciones laborales y de vida. También la reinmigración dentro de Sudamérica. El resultado de las migraciones da las características propias del país receptor, de la sociedad y la forma de interacción con cada país sudamericano. Y ya finalmente la barrera idiomática de cada país sudamericano, incluyendo sus respectivos modismos y jergas. Como origen de las migraciones, esto se remonta a 1962, cuando el gobierno coreano realiza una política de migración grupal dirigida a Sudamérica. Principalmente la migración fue a Brasil y Argentina primeramente. El resultado de las migraciones a Brasil, Paraguay y Argentina fue un desastre, según muchos historiadores e investigadores, debido a que los terrenos agrícolas no estaban preparados y debieron enfrentar climas húmedos y una fauna salvaje. Debido a las pésimas condiciones de los terrenos adquiridos, tras este fracaso de las actividades agrícolas, los coreanos migraron a las grandes ciudades, realizando distintos tipos de trabajo, destacando entre ellos el comercio ambulante de productos textiles. También está un concepto que ocurre que se llama los coreanos errantes. De ello acá los inmigrantes tendieron a concentrarse en las grandes ciudades y al usar el continente sudamericano como vía de acceso a Estados Unidos y a Canadá. Ya en 1976, con la modificación de la ley migratoria de Estados Unidos, esto permitió que hubiera una reinmigración dentro de los propios países, debido a que a Paraguay y Bolivia le era más fácil llegar con su tema de visa para posteriormente llegar a Estados Unidos. Y esto se les llamó coreanos errantes. Ya la distribución de los coreanos en América, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea, al 2019 son 7.493.583 coreanos vivían en 178 países, principalmente en China, Estados Unidos y Japón. Ya el 2019 en América Latina viven aproximadamente 103.617 coreanos, equivalente al 1,38%. Principalmente se distribuyeron en Brasil con 48.281, y en Argentina con 23.063 coreanos, México con 11.897, y a lo que es Chile con 2.510. Ya comenzando con los barrios, parto por Brasil, que es el barrio de Bom Retiro en Sao Paulo. Acá inicialmente participaron en ventas informales de frutas y verduras en el mercado. Luego empezaron a vender ropa y en este rubro textil se expandieron y estabilizaron. Actualmente la población coreana de Brasil continúa trabajando en el sector textil, especialmente en Sao Paulo, donde se concentra el 90% de los coreanos de Brasil, y existe en esta ciudad un barrio donde se concentra la comunidad coreana. En la imagen izquierda se encuentra un supermercado en Rua Tres Ríos, en este barrio. También en este barrio se ha creado la escuela coreana con ayuda del gobierno coreano, de hecho el colegio Polílogos. En ella se imparten cursos de lengua coreana dirigidos tanto a las generaciones de origen coreano más jóvenes como a los brasileños interesados. Anualmente se realiza el Festival de la Cultura Coreana, cercano al 15 de agosto de cada año para conmemorar la liberación coreana, tal como ustedes pueden ver en la imagen inferior. En el 2019 fue entre las semanas del 9 al 11 de agosto, donde acá la comida y la música es gratuita. Dentro de los orígenes, principalmente, ya en 1971, más de 1.400 coreanos ingresaron a Brasil con un visado técnico
la mayoría de ellos comerciantes textiles de los mercados de Nandeamon y Dondaemon. Ya los coreanos en Brasil, la primera generación tiene una fuerte conciencia étnica en Brasil. Utilizaron redes transnacionales para mantener su propia identidad cultural y étnica. La segunda generación ya no fue así. Ellos no generan identidades étnicas tan claras. De hecho, los coreanos que nacen en Brasil comparten mucho con los brasileños, existiendo esta hibridación cultural. Por otro lado, un ejemplo de multiculturalidad y transnacionalidad es el del empresario coreano Esteban Oum, que él se inserta en la producción de café y genera cafeterías. Y de hecho, un claro ejemplo, de hecho, Estefano es la primera imagen, él ya tiene toda su cafetería a lo largo de Sao Paulo y también en el barrio de Bom Retiro. Ya en el 2016 se crea el Centro Cultural de Hayu, en donde se expone la lengua y el idioma coreano. Ya continuando con Argentina, están los barrios de Ciudadela, Once y el barrio de Flores en Buenos Aires. Acá, bueno, llegan entre 1960 y 1970 y se establecen en estos barrios, en estos sectores. Y comúnmente para los coreanos se les conoce como Bakuk, debido a que significa 109 en coreano, por supuesto, y era el número de la línea de transporte que llegaba hasta estos sectores. En la ciudad de Buenos Aires, desde muy temprano, adoptaron una fuerte tendencia a concentrarse en ciertos barrios. Primeramente se establecieron en villas emergentes, para luego asentarse en barrios como Soldati, Villegas, el complejo departamental de Ciudadela, y Presidente Mitre y el Bajo Flores. En la imagen, como ustedes pueden ver, todo lo que con puntos rojos corresponde al sector textil. Y por otro lado, es importante mencionar que con los triángulos de color anaranjado son las iglesias existentes en este barrio. Dentro de las características que se presentan, están basadas en la familia y dentro de la cual prima una fuerte solidaridad grupal, concepto de empresario migrante y enclave étnico, y priorizan aspectos como la confianza, la ayuda mutua, la capacidad para articular actividades conjuntas y para utilizar sistemas de crédito rotativo y otros comportamientos típicos del país de origen. El origen de los coreanos en Argentina. Primero los inmigrantes argentinos llegaron por Bolivia y Paraguay. En 1965 desembarca el primer barco oficial de inmigrantes coreanos y acá ya se destaca en abril de 1984 donde se firma un acta de procedimiento para ingreso de inmigrantes con más de 11.000 permisos de ingresos familiares. En abril de 1985 existe un convenio de inversión y migración entre Corea y Argentina y principalmente llegan muchas máquinas de tejer, técnicos y capital. Se desarrolla fuertemente la industria del suéter. Los coreanos en Argentina, acá es importante la entrevista del señor Sam Hyun-Kim, quien es uno de los primeros inmigrantes y integrantes de la comunidad coreana en Argentina, la Cámara Coreano-Argentina. De hecho, dentro de infinidad de entrevistas, él muestra que generalmente se escogía Argentina porque era quinto a nivel mundial en estabilidad. Y principalmente llegaban a Río Negro porque se parecía mucho a Corea del Sur. De hecho, en 1965, después que la Corporación Coreana del Desarrollo de Ultramar, COPCO, adquiriera tierras en Campo Lumarque y Río Negro, llegaron diversas familias coreanas para establecerse en las zonas con el objetivo de trabajar en el sector agrícola. De hecho, en la segunda imagen, si ustedes pueden apreciar, esto es un colegio que se creó en este sector para la comunidad, tanto coreanos como argentinos. Ya en los barrios coreanos en Paraguay, la inmigración coreana en Paraguay comenzó con la agricultura, pero en la actualidad están ubicados en la capital de Asunción y en otras localidades como Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero, y se dedican a actividades comerciales. No teniendo el mismo concepto de barrio fuerte como en Argentina y Brasil. Lo importante es que se destaca mucho el Colegio Coreano en Paraguay, que en 1992 se estableció en el país. Este colegio, que es primero en Sudamérica y América Central. Sus alumnos son ejemplos de un dinámico y exitoso proceso de asimilación de una doble identidad cultural, la de Corea y la de Paraguay. La primera imagen es el monumento a la cooperación entre Corea y Paraguay en el Parque Ñu Guazú. Y la segunda, por supuesto, la del colegio.
Siguiendo, en Paraguay existe un fuerte sector avícola en la región. De hecho, en el sector agroganadero, entre los empresarios ganaderos granjeros coreanos, está el señor Kong Wan-soo, quien está construyendo una granja moderna con más de 500.000 gallinas, y una vez concluida, las empresas granjeras coreanas ocuparían más del 70% de la producción de huevos en el Paraguay. En la imagen que ustedes pueden ver se encuentra Adolfo Ku, quien es hijo acá de Ko Wan-soo, y él tiene la empresa Las Tacuaras S.A. con la marca NutriHuevos, avícola Don Antonio, que con altos estándares de calidad e inocuidad alimentaria. El origen de ellos principalmente es el 22 de abril de 1965, quienes llegan los primeros coreanos. Eran 95 familias que huían de la guerra de Corea y de la difícil condición económica. Y acá en Paraguay no presenta muchos obstáculos a los inmigrantes. De hecho, se destaca mucho el barco holandés llamado Bosebain. Y los primeros coreanos en Paraguay presentan dificultades debido a las diferencias culturales y de idiomas, que es las mismas características que presentan todos los inmigrantes en Sudamérica. Ya ahora culminando con el barrio Patronato en Santiago de Chile. Por los chilenos eran llamados como los chinos de Patronato. Los coreanos de la zona se dedican principalmente al sector textil, con importación de tejidos asiáticos y la venta en el país. Es importante considerar que de las 2.500 patentes comerciales que existen, 400 corresponden a empresarios coreanos en este barrio. Ya en el 2004 se abre el primer TLC con Chile, aumentando importaciones al respecto, y a los coreanos actuales se les considera responsables de la construcción y expansión de la zona. El barrio Patronato en Santiago de Chile es un barrio comercial y multicultural, y principalmente por descendientes palestinos y coreanos. Según entrevistas etnográficas entre 2016 y 2018, los coreanos se asentaron en Patronato en la década de los 80, principalmente por la apertura del mercado global y a las importaciones. Los coreanos y palestinos son considerados como pioneros y fundadores del barrio Patronato. De hecho, pasa a ser de la turcoleta a la pequeña Corea en la actualidad. Y nace también el concepto de boutique mayorista en el mall Paseo Santa Filomena, que es la segunda imagen de la derecha. El origen de los coreanos en Chile, esto se remonta a 1970, con 5 familias que se dedicaban a la floricultura. Ya en 1978 se crea la Asociación Coreana de Chile. En este mismo año, 20 familias coreanas crean el Colegio Coreano con asistencia de la Iglesia Presbiteriana. Es importante mencionar que al 2017, 80% de los inmigrantes coreanos son cristianos protestantes. Y ya en 1980 se firmó un convenio entre Chile y Corea, donde se eximía la visa a los coreanos hacia Chile. Por ello, en 1972, tras la crisis del dólar, aumenta la inmigración coreana. Esta relativa estabilidad de Chile en la década de 90 lo hace un destino migratorio atractivo. Y en términos de integración, la primera generación aislada es en la comunidad étnica, y la generación nacida en el país tiene un alto nivel de estudios académicos. Ya dentro de mis conclusiones y apreciaciones, como factor común de los coreanos en América del Sur, es que llegaron como agricultores y luego se fueron a las principales ciudades y montaron las primeras despensas en los barrios, o se dedicaron a vender ropa y crear empresas. Otro factor común entre ellos fue que invirtieron todo el dinero ganado en la educación de sus hijos. En general, el inmigrante crea una comunidad de inmigrantes en su localidad respectiva y es bastante hermética. Recién con esta ola coreana, el Hallyu, se ha permeado este intercambio sociocultural, especialmente en Brasil, Argentina, Paraguay y en Chile, por supuesto. Las principales características diferenciadoras son que la comunidad coreana en Brasil es transnacional y se adapta con el brasileño y la comunidad en su conjunto. Ya en Argentina y Paraguay se afianza la comunidad coreana y solo se genera una comunidad de barrio en Argentina con empresariado migrante y enclave étnico, mientras que en Paraguay se cumple el objetivo original de apoyo agrícola, potenciando el desarrollo avícola. Ya en Chile se desarrolla el barrio Patronato, en donde el coreano mejora el lugar por ser buenos comerciantes, generando un barrio comercial y multicultural en Santiago.
y vive en sectores acomodados de la ciudad, no aledaños al barrio de Patronato. Bueno, muchas gracias, Gamsamnida. Les dejo mi correo y también les hago una cordial invitación al podcast Resonancia Coreanista, creado por estudiantes y magísteres de estudios coreanos de la Universidad Central de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, también por haber cumplido el tiempo, 20 minutos, muchísimas gracias. Yo imagino que ya tendrán varias preguntas, pero vamos a guardar todas las preguntas hasta el final. Ya, muy bien, ya tenemos la tercera presentación de Bernardita González y Carolina Pedrero, también de la Universidad Central de Chile. Ok, listo, adelante, chiquillas. Bien, voy a compartir. Bien, buenos días a todos. Agradecemos la oportunidad de participar en esta primera conferencia internacional de la Universidad de Hankook de Estudios Extranjeros. Esta presentación se titula Corea del Norte y la unificación, una mirada desde la narrativa audiovisual latinoamericana. Para contarles un poco sobre el contexto, esta presentación se originó en un trabajo de investigación realizado durante el segundo semestre del año 2020 para un curso de la Fundación Korea Foundation Global eSchool, impartido en línea para estudiantes de toda América Latina, a cargo de la doctora Bárbara Babollo. En esta instancia, investigamos sobre la unificación de la península coreana desde la perspectiva de la narrativa audiovisual. Esta exposición se referirá entonces a una parte de ese trabajo centrada en un producto de narrativa audiovisual latinoamericana que nos gustaría compartir con ustedes. La pregunta central de este trabajo es cómo se representa el conflicto de Corea del Sur y Corea del Norte a través del documental latinoamericano La Chica del Sur. El objetivo es analizar si esta perspectiva latinoamericana aporta una visión novedosa a la representación occidental de la división coreana. Comenzaremos con una contextualización. Corea del Sur ha vivido un proceso de democratización caracterizado por la movilización incesante de la sociedad civil desde la presidencia Syngman Rhee en adelante. Para determinar el alcance de esta democratización es importante tener en mente que nosotros adherimos a una concepción amplia de democracia, esto es, a la arista de la democracia denominada sustantiva, que incluye, además de la realización de elecciones regulares, otros elementos como por ejemplo el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de derechos civiles básicos, la responsabilidad de las autoridades públicas, la limitación constitucional del poder del Ejecutivo, entre otros. Siguiendo esta concepción, entonces, podemos decir que en Corea del Sur la democratización es un proceso que se está consolidando, con la promesa de democratización del 29 de junio de 1987, se alcanzó una democracia desde las bases que fue profundizándose sucesivamente. La democracia implica entonces distintas formas de participación, como por ejemplo ser parte de un movimiento social o un grupo de presión. En este sentido, los medios de comunicación y el cine han de incluirse entre estos grupos al poner en pauta temas relevantes y por ello su existencia es un portal para hacer avanzar la historia. A través de los medios de comunicación y del cine se establece entonces el ejercicio directo, rutinario e institucionalizado de la libertad de expresión y esto es clave para la consolidación de la democracia de una democracia sustantiva, como hemos mencionado, en Corea del Sur. Haremos una muy breve reseña del cine en Corea del Sur para mencionar que el cine ha estado directamente ligado a los intereses del Estado, que ha intervenido con el fin de emplearlo como parte de su estrategia de propaganda anticomunista. Siguiendo a Lee Han-jin, podemos distinguir a grandes rasgos tres fases históricas del cine en Corea. La primera se centra en la fijación por la división nacional y el cine entre los años 1945 y 1959. La segunda está dada por las intervenciones del gobierno y las políticas oficiales anticomunistas en el cine entre los años 1960 a 1979, y por último una tercera se centra en el periodo que comienza con el movimiento de democratización en Corea del Sur desde 1980 al presente. En cada una de estas fases es posible distinguir restricciones a la industria cinematográfica vinculadas a las distintas fases históricas. Y las distintas administraciones han mostrado un interés por controlar la narrativa que surge desde el mundo de la cultura y de las artes, particularmente para evitar la propagación de la ideología comunista. En este sentido es importante referirnos a la Ley de Seguridad Nacional y sus restricciones a la libertad de expresión, dado que esta norma ha estado vigente desde la formación de la República de Corea y si bien surge en un periodo dictatorial, lo cierto es que ha permanecido hasta el día de hoy.
El objetivo a grandes rasgos de esta ley es fortalecer la seguridad del Estado y sancionar a toda persona u organización que propague ideologías contrarias a este, particularmente aquellas que alaben, inciten o propaguen actividades de una organización antigubernamental o una rebelión contra este. A partir de la década de los años 80 se aprecia una disociación del público con las producciones marcadamente anticomunistas. Luego, si bien es cierto que el gobierno emplea el cine como una herramienta para promover este discurso a lo largo de la historia, no siempre ha sido efectivo. Sin embargo, persiste el control de la narrativa y la producción cinematográfica. De esta manera, incluso ya en la década de los 90, es posible apreciar el peso de la Ley de Seguridad Nacional en todas las etapas del proceso creativo, lo que afecta a la libertad de expresión y el rango de temáticas posibles de abordar en las producciones cinematográficas. Si bien esta norma ha sido revisada en diversas oportunidades, la más reciente en el año 2011, se mantiene vigente hasta el día de hoy. Por ello cabe preguntarse si sigue influyendo en la producción y difusión de contenido audiovisual relacionado con Corea del Norte. Como veremos, aún es posible apreciar el alcance de esta legislación en la práctica, con la excepción de los contenidos producidos fuera de Corea del Sur. Continuamos ahora con la representación de Corea del Norte en productos culturales audiovisuales latinoamericanos, específicamente con el documental La Chica del Sur. Esta obra integra las perspectivas de reunificación, los conflictos permanentes y las diferencias políticas y culturales entre ambas naciones. Por ello es una fuente de información relevante para determinar cómo se tratan estas temáticas y su vinculación con la consolidación de la democracia. Hemos escogido entonces esta cinta del director José Luis García, quien es argentino, y continuará hablando y profundizando en este tema Carolina Pedreros, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Bernardita. Hablemos entonces de este interesante documental que hemos elegido para esta presentación, dado que aborda las relaciones entre Corea del Norte y del Sur en la fase inicial de consolidación democrática en Corea del Sur. Esta película fue filmada en 1979 en Corea del Norte y se estrenó en el año 2012. Aquí se narra la historia de vida de la militante pacifista surcoreana Lim Soo-kyung, que anhelaba unir las dos Coreas. Este documental es muy relevante para quienes estudiamos Corea en América Latina, dado que este fue dirigido por el director José Luis García, quien es originario de Argentina. Por lo tanto, se nos presenta una obra audiovisual desde una genuina perspectiva latinoamericana. El documental se divide en 3 fases que sitúan al espectador primero en Pyongyang, en Corea del Norte, luego en Corea del Sur en el año 2009 y finalmente en Ushuaia, una ciudad argentina que ha sido apodada el fin del mundo. Continuemos. Para descubrir un poco más acerca de este film, los invito a ver el tráiler. Cuéntame, Bernardita, si lo vemos. No sabía a dónde iba. No conocía a nadie. Aquel verano del 89 me sorprendió en el lejano oriente, en Corea, el norte de Corea. No pueden pasar esa línea. ¿Y qué pasa ahí? ¿Se lo corta? Que se volvió inolvidable cuando llegó ella. Una chica que había viajado clandestinamente desde Corea del Sur. La última vez que la vi fue como un sueño. Dulce de leche. Sigamos, bien. Notamos entonces que este documental involucra las reflexiones en primera persona del director, quien a sus 24 años viaja a Corea del Norte para el 13º Encuentro Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que duró 10 días. Una instancia de militantes de izquierda que fue subsidiada por la Unión Soviética por última vez antes de desaparecer 2 años más tarde.
El autor explica las implicancias de la división de Corea, haciendo referencia a importantes aspectos históricos como las consecuencias de la Guerra Fría, la descolonización de los japoneses y la presencia del recuerdo de un profundo conflicto que finalmente separó el territorio coreano en Corea del Sur y una especie de reino ermitaño, es decir, Corea del Norte. Vamos a la próxima. Bueno, por otra parte, el documental muestra imágenes inéditas que en otro contexto no se habrían podido obtener. El documental registra el verano de 1989 en Pyongyang, el activismo de los extranjeros invitados que desfilan al tiempo que reclaman consignas para la descolonización del Pacífico, específicamente el Canal de Panamá, el desarme nuclear, el fin de la opresión a la clase obrera y gritos como "el pueblo unido jamás será vencido", típico de la ideología comunista como podemos ver en la foto. Asimismo se notan los carteles y llamativas fotografías como las de Fidel Castro y Kim Il-sung de la mano. Continuemos. Ahora bien, otro aspecto muy interesante son las locaciones reveladoras de la división. En la estadía en Corea del Norte, el autor realiza diversas visitas que muestran una parte de la realidad, las perspectivas respecto al sur y el deseo de reunificación. La primera de ellas es la visita a la casa de una familia originaria del norte. Entonces, el traductor que acompaña al director le explica las dificultades de una construcción socialista ante el imperialismo americano aliado a Corea del Sur. Y luego vemos cómo el joven también visita la frontera con Corea del Sur desde el norte, es decir, el paralelo 38 que divide a ambas Coreas. Por cierto, más tarde el director realizará la misma visita al paralelo 38, pero mirado desde el sur. Avancemos. Bien, desde esta franja, José Luis García inicia el relato de una chica surcoreana bautizada como la Flor de la Reunificación, o Lim Soo-kyung, que viajó clandestinamente a Corea del Norte para participar en el mismo festival que García, a pesar del discurso anticomunista que había sido inculcado en su educación en el sur. Así la joven retrata el tema de la reunificación en la península a lo largo de esta historia. En las imágenes se notan citas de su discurso para la reunificación. Por ejemplo, los estudiantes del sur y del norte unidos lograremos la reunificación de la patria. Corea es una. Mediante conferencias a la prensa local e internacional, la chica pone en pauta el anhelo de unidad, un tema que hasta hoy se discute y enfrenta dilemas como el choque de ideologías, liderazgos opuestos y economías diferentes. Desde Corea del Norte y del Sur, la acción de la joven sin duda impresionó en su momento al enmarcarse en un contexto histórico de tensión y dictatorial. Por ejemplo, un desertor de Hyesan, recordando el furor de la visita, señaló en Daily NK que en Corea del Norte las mujeres normalmente no pronunciaban discursos públicos, pero Lim pronunció discursos poderosos sin ningún tipo de vergüenza. Sigamos. Bueno, luego el film plantea el problema del retorno de la joven al sur, quien atraviesa la frontera a través de la ciudad de Panmunjom, caminando incluso si aquello le costara la vida. Así se plantea el escenario de la dictadura militar en la que había crecido la joven y la existencia de la Ley de Seguridad Nacional en el sur como una amenaza. El paso de Lim Soo-kyung hacia Corea del Sur fue posible, sin embargo, inmediatamente ella fue arrestada e incluso un sacerdote viajó desde Seúl para que no dispararan sobre ella. Una situación que sin duda demuestra que las garantías ciudadanas en aquel entonces estaban muy supeditadas a la Ley de Seguridad Nacional y con ello se demostraba también la frágil democracia en términos de libertad de pensamiento y de expresión. Finalmente, la joven fue acusada de subversión, espionaje y contrabando. Un tribunal en Seúl la condenó a 10 años de prisión, saliendo 3 años y medio más tarde de libertad condicional. Incluso hoy, aquellas personas que vienen de Corea del Norte hacia el sur, denominadas desertores, migrantes o refugiados, deben pasar por un proceso de inspección y reinserción transformador de su moral y ética previo a la obtención de su ciudadanía. Próxima imagen. Aquí podemos contemplar algunas fotografías sobre el arresto de la chica del sur. Bien, sigamos adelante. Bueno, en una investigación posterior a este evento, situada en 2009, el documentalista junto al traductor e historiador Alejandro Kim deciden ir al encuentro de esta chica ahora convertida en mujer.
Pese a las recomendaciones de no seguir, el autor continuó gracias a la ayuda de un periodista del diario Hankyoreh. Dado que la amenaza del arsenal nuclear y el retorno del Partido Conservador había hecho retroceder todo el tiempo de la Guerra Fría, el contexto indicaba la futura presidencia del conservador Lee Myung-bak. En un nuevo contacto, Lim Soo-kyung es encontrada realizando un programa de radio llamado One Korea, donde continúa su discurso por la paz en la península. Más tarde, en un encuentro directo, la activista se presenta realizando clases de medios de comunicación masivos y sociedad contemporánea. Continuemos. En una conversación con Mr. Jun, que es un amigo de la chica del sur, esta le señala incluso que la discusión entre la derecha y la izquierda en Corea del Sur es muy baja. Menos se incluye el comunismo, simplemente existe una derecha. Esto ejemplifica las limitantes a la libertad de expresión y consolidación de la democracia. Es interesante notar que en este nuevo viaje el autor también se aventura a visitar Itaewon, es decir, el barrio internacional de Seúl que se avecina a un cuartel norteamericano. Estas imágenes integran la presencia norteamericana y el conflicto permanente que esto implica en su sociedad. Vamos adelante. Bien, finalizando con este estudio documental, notamos entonces que el viejo sueño de la reunificación queda patente hasta el final del documental, desde el ejemplo de Lim Soo-kyung. Sin duda, la existencia de esta obra es un referente único para la comprensión de un conflicto, es decir, la reunificación, que también nos lleva a interesarnos por otros aspectos, como la ya mencionada Ley de Seguridad Nacional, las armas nucleares, las tropas norteamericanas, los gobiernos dictatoriales, las restricciones a la libertad de expresión, todo ello desde la mirada de un latinoamericano y en habla hispana. Respecto a Lim Soo-kyung, podemos señalar que en abril de 2012 fue electa como miembro de la 19ª Asamblea Nacional para la República de Corea en representación del Partido Democrático Unido, y actualmente la activista trabaja como legisladora y se le asocia a temas vinculados a la reunificación. Bueno, para concluir y a modo de reflexiones finales, a través de este trabajo intentamos identificar los dilemas entre Corea del Norte y Corea del Sur y su representación en productos culturales de carácter audiovisual, específicamente desde un trabajo latinoamericano. Mediante el análisis de un documental encontramos ejemplos significativos que abordan el problema de la reunificación, la separación y las diferencias sociopolíticas y culturales. También revisamos el ámbito de las restricciones en cuanto a las temáticas y la distribución desde la institucionalidad para evaluar cómo la legislación existente en Corea del Sur afecta la libertad de expresión, limitando así un derecho que se considera clave para la construcción de una democracia sustantiva. Desde el punto de vista de esta democracia se puede indicar que Corea del Sur aspira a una consolidación entendida como aquel proceso en el que la democracia se vuelve tan legítima y tan amplia entre sus ciudadanos que es muy poco probable que se quiebre. Por ello creemos que uno de los temas pendientes del periodo autoritario con el ejercicio de los medios, el cine y la democracia sigue siendo la Ley de Seguridad Nacional. Sin perjuicio de ello, en la actualidad es posible ver cómo los puntos de vista varían en cuanto a los directores y se integran nuevos problemas propios de la sociedad coreana. Por otra parte, podemos indicar que tanto la prensa internacional como el cine extranjero sobre Corea resultan un aporte a la discusión y la revelación de problemas internos que de otro modo no serían conocidos. La existencia de estos actores escapa de regulaciones internas como la Ley de Seguridad Nacional y permite fomentar el activismo desde otras áreas. Entonces, los agentes comunicacionales externos pueden ser fundamentales para una democracia en términos de denunciar y dar voz a quienes se encuentran restringidos. También recalcamos la importancia de las raíces culturales compartidas por la propia identidad coreana, que da cuenta de la aspiración y determinación común de Corea del Norte y Corea del Sur de recobrar la unificación nacional, aunque existan desacuerdos con los métodos específicos de unificación. Ello queda reflejado en el cine y escapa a las restricciones que pretendan imponerse mediante mecanismos políticos o instrumentos legislativos de carácter restrictivo. En suma, el trabajo escogido nos permitió conocer un problema y una realidad distantes al ser narrado desde la perspectiva de un director latinoamericano. Aunque no encontramos un paralelo con la realidad de Latinoamérica, pues el autor no realiza un trabajo comparativo, lo cierto es que el director entrega una narración de los hechos desde su prisma personal
y esto resulta interesante para quienes estudiamos Corea del Sur desde América Latina. Por ello podemos aventurar que es un primer ejemplo de comunicación intercultural entre Corea del Sur y América Latina por medio del cine documental. Consideramos que esto es el primer acercamiento desde el cine documental latinoamericano que constituye una poderosa herramienta para fomentar el estudio, la comprensión y el entendimiento mutuo entre Corea y América Latina. Muchas gracias por su atención. 감사합니다. Muchas gracias. Ya, ahora por fin tenemos la última presentación. Ojalá que tengamos tiempo para discutir. Entonces, la última presentación será por parte de la Judith Mellado Sanjueza e Isabel Álvarez Cavieres. ¿Listas, chicas? Sí. Bueno, parto yo. Soy Isabel Álvarez, yo soy doctoranda en Proceso de Instituciones Políticas de la Universidad Adolfo Ibáñez, y al igual que Bernardita y Carolina, participé en el curso de la Fundación Coreana, que se dio el segundo semestre del año pasado, y esto es parte del trabajo que nosotros con Judith realizamos y que es un paper que también nosotras estamos trabajando, que se titula Condicionadas por el rol, la participación de mujeres en los movimientos sociales de Corea del Sur. Entonces, al igual que las presentaciones anteriores, me gustaría comenzar con la pregunta que a nosotros nos motivó a trabajar este tema, que es cómo el rol reproductivo, desde la construcción sociocultural, o sea, de cómo se construye desde la mirada de lo social, condiciona o no la participación de las mujeres en los movimientos sociales en el caso de Corea del Sur. El rol de la mujer en Corea del Sur en realidad deambula de alguna manera por un ir y venir entre derecho y deber a lo largo de su historia. No es posible en este sentido hacer un análisis lineal de la realidad que viven estas mujeres, ya que a través del paso de los años su rol e implicancia en la sociedad va cambiando constantemente, va variando. Me imagino que la profesora y los participantes coreanos tienen más cerca este tema, pero efectivamente ha habido un deambular de derechos y deberes a propósito de las necesidades que han suplido las mujeres y las necesidades que han tenido que cumplir. En este sentido, en la antigüedad, el rol de la mujer es vital para la subsistencia de la sociedad. Pak señala que los humanos no podían permitirse el lujo de la desigualdad entre los sexos, porque era necesario el rol femenino dentro de la actividad económica y social. Luego, en el periodo de la silla, además tenemos también la presencia de 3 reinas que fueron súper importantes, muy importantes para el contexto de la época: la reina Seondeong, Jindeong y la reina Jiseon, que si bien aparecen de alguna manera invisibilizadas por la historia, de alguna manera sí hicieron del reino un espacio de interacción, sobre todo en temas de territorio y en temas de validación de mercados y de la inclusión de la mujer en el mercado. Luego, en el periodo de Goryeo, las mujeres se enfrentaron a bajos niveles de discriminación, sobre todo en lo relacionado al derecho de participación en rituales. De ahí también la presencia de muchas mujeres en ritos chamánicos y la herencia de propiedades familiares. Sin embargo, el comienzo de la influencia, primero del budismo para la cultivación espiritual y luego el confucianismo para los ámbitos gubernamentales, comenzaron a cambiar la participación de las mujeres en la sociedad. Entonces ahí tenemos nuevamente este ir y venir que les comentaba antes. En el periodo Joseon hay una supremacía de instituciones patriarcales y el confucianismo como influencia filosófica y ética, y esto hace que se generen ciertas instrucciones sobre el comportamiento ético que debiesen tener las mujeres, o que debían tener las mujeres. Entre ellos están los 7 demonios, que eran 7 estamentos que la mujer no podría incumplir: la desobediencia a los suegros, incapacidad de tener hijos, cometer adulterio, mostrar celos, ser portadora de alguna enfermedad hereditaria, adoptar comportamientos locuaces y fraude. Y a su vez también existía esta dinámica de las 3 obediencias, ¿ya? La mujer no era autónoma en sí misma, sino que respondía a la autoridad de otro. Entonces, si era soltera, debía obediencia al padre; si era casada, debía obediencia a su marido; y en el caso de viudez, debía obedecer al hijo mayor hombre. Según el confucianismo, entonces, el hombre es el jefe de hogar, el jefe de la familia, y por tanto tiene la autoridad para decidir sobre la mayor parte de los problemas familiares.
La mujer, en tanto esposa, está subordinada a él en casi todos los asuntos. Sin embargo, ejerce autoridad en los asuntos relacionados con el hogar o lo domiciliario y las relaciones familiares. Así, la autoridad del hombre se basa en una estructura de poder, mientras que la autoridad de la mujer se basa en sus competencias de carácter emocional, lo que ella puede lograr a nivel de la sensación y los sentimientos en el hogar. Posteriormente, la guerra sinio-japonesa, la guerra del Pacífico y todos los conflictos que ocurrieron durante el transcurso del siglo XX aceleraron la desintegración de los valores confucianos aplicados en la sociedad y la estructura familiar. En este sentido, las mujeres empezaron a darse cuenta de que existían instituciones opresoras y, por consiguiente, los esfuerzos para eliminarlas aumentaron considerablemente. Ahora, claramente soterrados, pero comenzaron a aumentar. La Constitución de la República de Corea de 1948 representó cambios a favor de la igualdad de género y el sufragio universal. A partir de la introducción de esta Carta Magna, las mujeres coreanas obtenían, legalmente hablando, un estatus legal y político igualitario al de los hombres coreanos, pero solo en términos legales, porque en la cotidianidad, en el domicilio, seguían estando relegadas a la obediencia al hombre. La Guerra de Corea, que estalló en 1950, constituyó cambios importantes en la situación de estas mujeres y en la estructura familiar coreana. Se estableció entonces que en este periodo el rol de la mujer se dividía en 3 categorías. Estaban las mujeres soldados, las mujeres de confort y las mujeres trabajadoras. Las mujeres de soldados eran aquellas mujeres que comenzaron a participar en la guerra. Sin embargo, esta participación era más bien en ámbitos feminizados, o sea, estaban asociados al cuidado de los heridos de guerra, en temas de enfermería o en las cocinas, para la cocina hacia los soldados. Entonces no se cumplió muy bien el anhelo que tenían estas mujeres de ser soldados y ir al frente. Luego estaban las mujeres de confort, que son mujeres que se establecieron como una dinámica en la que a los soldados norteamericanos, estadounidenses principalmente, se les ofrecían mujeres para el beneficio y el apoyo que tenían durante la guerra. Y las trabajadoras que, producto de que los hombres habían tenido que irse a la guerra a cumplir las características del soldado, las mujeres tuvieron que trabajar para llevar el sustento a su hogar. A partir de la década de los 70, las mujeres coreanas comenzaron a participar en diferentes manifestaciones de la sociedad civil. Y ya aquí empieza un movimiento global que está asociado también a las olas feministas, que si bien en Corea llegaban con menor información, sí estuvieron presentes. Sin embargo, los temas de género, las reivindicaciones de sus derechos y la lucha por la igualdad de sexo quedaban de algún modo postergadas en el marco de una sociedad aún fuertemente asignada por la ideología confuciana y patriarcal. Desde entonces hasta la actualidad, la noción tradicional de la función de la mujer, limitada al hogar y al matrimonio, ha ido cambiando. Las mujeres cada vez tienen más acceso a vías de independizarse económicamente, van a la universidad y pueden ejercer, además de poder ejercer roles que disten de la familia y ser mujer, madre e hija. Aún así, su participación en sociedad en muchos casos ha estado condicionado desde su rol reproductivo. El 2017 yo hice una investigación empírica en Corea y uno de los resultados que tuve tenía relación con las mujeres que estudiaban en la universidad que postergaban el trabajo cuando tenían hijos. Muchas de ellas, una vez que salían de la universidad, lograban trabajar un par de años, pero una vez que se casaban, se retiraban al hogar, dejaban de trabajar, y la vuelta al trabajo solo sucedía cuando los hijos ya estaban grandes y habían logrado este éxito de entrar a la universidad. Que esa era otra cosa muy marcada que tenía que ver con que estas mujeres no tenían un éxito personal y por lo tanto las luchas de género no batallaban en razón de ellas como mujeres, sino más bien en este exitismo asociado a que sus hijos, sobre todo los varones, fueran exitosos en el mundo laboral y en el acceso académico a universidades. Y ahora dejo a Judith con los movimientos. Como hemos escuchado, las mujeres coreanas han ido moldeando y evolucionando su participación en la sociedad y los movimientos sociales junto con la historia de Corea. En este trabajo dividimos en 3 etapas la participación conforme a la evolución histórica de Corea. La primera etapa la llamaremos apertura y colonialismo japonés.
Tras la apertura, el entonces reino de Joseon se convirtió en un escenario deseado ya no solo por los vecinos, sino también por las potencias mundiales. Las diferentes estratagemas utilizadas para introducirse en la península provocarían una gran crisis interna que llevó al rey Gojoseon a adoptar diferentes medidas para establecer un Estado-nación moderno que les permitiera recuperar la soberanía. Para ello creó el Movimiento de Salvación Nacional a través de la educación, que contemplaba la educación de la mujer, estableciendo la primera escuela de niñas, donde su objetivo era educarlas bajo el concepto de madres sabias y buenas esposas, y de esta forma capacitarlas para ayudar a la restauración de la soberanía del Estado. Tras la creación de esta escuela y con la llegada de los misioneros cristianos y la introducción de la idea de la igualdad de toda persona, incluida la mujer, en 1898 nace en Seúl la organización Chanjanhoe, conformada por unas 400 mujeres de clase alta que tenían como objetivo crear una escuela para niñas de todas las clases. Tuvo muchos partidarios masculinos, femeninos, especialmente de extranjeros y de misioneros. Y al igual que otras organizaciones independientes de mujeres que se fueron formando en esos años, vieron en la educación la herramienta para desafiar el sistema patriarcal y potenciar también el activismo contra el colonialismo japonés. A través también de esta visión educativa, en 1920 en la década de 1920 surgieron grupos de carácter socialista, entre ellos el Kunguhoe, que actuaba como agrupación paraguas al agrupar varias organizaciones nacionalistas y de sindicatos de trabajadoras textiles. Aparte de sus actividades de apoyo a los grupos nacionalistas, estos movimientos organizaban huelgas en respuestas a los bajos sueldos, las condiciones inhumanas de los lugares de trabajo, el abuso y el acoso sexual de los supervisores y oficiales japoneses. En esta primera etapa cabe destacar que la participación femenina en los movimientos sociales estaba enfocada en la educación y en el apoyo a los movimientos nacionalistas. Sin embargo, algunos de estos movimientos entregaron los primeros lineamientos que van en relación a la reivindicación de los derechos de la mujer y la igualdad de género. La segunda etapa la llamamos industrialización y desarrollo, comienza después de la independencia. Es aquí donde hay dos hechos que marcarían un cambio en la participación de la mujer, que fueron los que ya nombró Isabel, de creación de la Constitución de la República Democrática de Corea y la Guerra de Corea. Estos dos hechos permitieron que las mujeres tuvieran prácticas sociales y políticas sin ser discriminadas por su género y también su introducción dentro de lo que es el mercado laboral. Sin embargo, al finalizar la guerra, su labor fue nuevamente limitada y se dirigieron a los labores de cuidados de enfermos y heridos y a los asuntos domésticos. Ya a partir de 1960 proliferaron nuevos grupos de mujeres, los cuales se agruparon en un gran movimiento paraguay llamado Consejo Nacional Coreano de Mujeres, que incluía mujeres profesionales, intelectuales, mujeres del movimiento educativo y del movimiento de reforma liberal. Estos movimientos lograron grandes avances en relación a políticas gubernamentales, al decretarse el primer código que afirmaba la igualdad de género y una distribución de fondos públicos para políticas de género. Sin embargo, la Ley de Familia de 1958 seguía limitando el rol femenino, ya que mantenía la institución del amo de familia, donde el derecho legal para la inscripción en el registro familiar seguía transmitiéndose por progenitura masculina. Por ello, en 1973, 63 organizaciones formaron el Comité de la Mujer para la Promoción de la Revisión de la Ley de Familia, el cual trabajó arduamente para introducir algunos cambios que fueron aprobados por la Asamblea Nacional en 1977. Otro gran logro obtenido por estos movimientos fue que Corea firmara la Convención para la Eliminación de toda discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas en 1979. Luego, a mediados de 1970 y comienzos de 1980, la lucha por la democratización hizo que aparecieran nuevos grupos femeninos y masculinos,
especialmente tras la masacre ocurrida en 1980 en la ciudad de Gwangju, donde surgieron importantes movimientos como el Minjung-un-dong. Dentro del Minjung-un-dong surgieron también grupos de mujeres Minjung, que estaban compuestas por estudiantes, intelectuales, religiosas, trabajadoras de todas las áreas y clases sociales, y gracias al boom generado por estas nuevas organizaciones, las mujeres coreanas comienzan a tener una mayor participación y son capaces de denunciar los malos tratos a los que eran sometidas en ámbitos laborales y domésticos. A pesar de esto, hay que reconocer que durante esta etapa los movimientos femeninos se esforzaron más en la lucha por los derechos laborales, sindicales y por la democratización. Luego, en la tercera etapa, que sería la de democratización, el papel de las mujeres en los movimientos sociales comienza a enfocarse en la lucha por los derechos generales de la mujer. A partir de 1990 comienzan a involucrarse en temas políticos tanto a nivel nacional como regional, y optan en participar en la formulación de políticas y la administración institucionalizada para lograr los derechos de la mujer. El activismo constante a partir de esta etapa generó un impacto en el rol de la mujer y sus esfuerzos se vieron reflejados en la creación y la reforma de leyes que las beneficiaban directamente, como pueden ver en la imagen. También la implementación del sistema de cuotas para incrementar la participación de la mujer en política y empleo les abrió nuevas puertas. Esta renovada participación tuvo sus frutos también en la creación del Ministerio de Igualdad de Género, que ha sido liderado desde su creación por mujeres. De la mano de la reforma de la ley de maternidad, que aseguró que las empresas asumieran la responsabilidad de la licencia materna, y asimismo, tras 30 años de lucha, se logró una reforma sustancial en lo que era el sistema de registro de familia. Sin embargo, la inserción de la mujer dentro de ámbitos políticos comienza a partir de la década del 2000, con la aparición de mujeres en cargos gubernamentales más importantes, ya no solo ostentando cargos como asambleístas, sino que se ambicionaban cargos de mayor poder y relevancia. En el 2012 se logra llevar por primera vez a una mujer a la presidencia del país, marcando un precedente en las futuras generaciones femeninas y en su mirada hacia la participación política. Sin embargo, la destitución de esta creó el temor de que tuviera un efecto negativo en la participación política y social femenina. Sin embargo, las mujeres han incrementado su participación política debido a su capacidad de demostrar a través de sus competencias laborales su capacidad para poder mantenerse dentro de lo que es política y los movimientos sociales, y también por el buen uso de las redes sociales. Un ejemplo de esta nueva participación reciente de la mujer es la creación de los partidos, de la creación del Partido de Mujeres, el cual se presentó a las elecciones legislativas en abril del 2020. Otro hecho que hay que destacar también es la participación más activa de la primera dama, destacando que, sobre todo por el hecho de que es por primera vez en la historia, por lo menos aquí en Latinoamérica, se ha escuchado lo que la esposa de un presidente de Corea del Sur viajara sola al extranjero en representación de su esposo en actividades oficiales de gobierno. Sin duda, esta nueva etapa presentó grandes avances en participación de las mujeres en los movimientos sociales y políticos de Corea del Sur, sobre todo a partir de la década del 2000. Prueba de ello es la presencia de mujeres en cargos ostentados históricamente a nivel mundial, como son en cargos de primer ministro, ministra de Justicia, ministros de Relaciones Exteriores. Además, también la participación más activa y radical, como es el ciberfeminismo coreano, que ha generado un interés y un seguimiento a nivel mundial, no solo por los grupos feministas de otras latitudes, sino también por académicos e investigadores de diferentes áreas de estudio. En términos de las conclusiones de esta pregunta sobre si están o no condicionadas por el rol, con Judith llegamos a varias conclusiones. Las primeras de ellas tienen que ver con que hay una participación de mujeres en movimientos sociales en Corea del Sur. Sin embargo, esta participación, si bien en los últimos años ha evolucionado, es altamente feminizada, es altamente regulada hacia lo doméstico,
y así invisibilizada patriarcalmente al derivarlas o alojarlas en un espacio inferior al de los hombres, sobre todo en los periodos de guerra, inicialmente. Sumado a lo anterior, podemos identificar que existe una invisibilización patriarcal de la participación femenina en los movimientos sociales, debido a que la mayoría de las investigaciones o de los estudios realizados sobre los movimientos sociales de Corea están centrados en la historia de los movimientos, de sus líderes o mártires masculinos, dejando de un lado el importante aporte y la participación de muchas mujeres en estos movimientos, sobre todo los movimientos de principio del siglo XX. Ahora bien, a pesar de que la Constitución también de 1948 les permitió a las mujeres una intervención más activa en el ámbito político, la participación femenina no fue de relevancia en pro de los derechos de la mujer como mujer, sino hasta la década del 90. Esta participación como mujeres líderes es recién reconocida desde la década del 2000 en adelante, cuando se incluyeron dentro del nuevo orden democrático, que les ha permitido participar activamente en términos sociales y políticos en altos cargos de gobierno. A partir del análisis también de esta investigación nos surgieron nuevas interrogantes que pueden ver en las imágenes sobre la evolución y el empoderamiento de la mujer dentro de la sociedad coreana actual. Igual estas preguntas las tendríamos que analizar según el devenir de la historia de las mujeres en la península coreana. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a todos a los 6 panelistas de 4 presentaciones y muchas gracias por respetar el tiempo. Ahora vamos a tener sesión de pregunta y respuesta y entonces por favor levanten la mano o... Sí, yo no encuentro en las aplicaciones la posibilidad de levantar la mano. Ya, ok. ¿Quién habla ahora? Isabel. Isabel, por favor. Ya, ¿a quién tiene pregunta? Yo tengo 2 preguntas, una para Rodrigo y una para Carolina y Bernardita. Ya, muy bien. Para Rodrigo, si en su análisis a propósito de la migración coreana, él hizo un análisis a propósito de la territorialidad asiática, pensando que, por ejemplo, en Brasil es muy importante la población asiática en general y sobre todo la japonesa. Entonces, si hay ahí algo como especial que atrae a la población asiática en general, más allá de solo la coreana, y en eso mismo, pero ya en una cosa más particular, si en el caso de Chile, él cree que estas dinámicas también de barrios asiáticos comerciales, pensando que Patronato en Chile no solo son coreanos, sino también son chinos, japoneses y una población árabe también importante. Entonces, si hay algo ahí que en la dinámica migrante lo hace especial. Y en el caso de Bernardita y Carolina, claro, ellas decían que no encontraron otra mirada latinoamericana sobre el hecho, pero saber si lograron ver alguna comparación o algo de la mirada que tuvo la misma Corea del Sur del caso de esta mujer. O sea, a lo mejor no con otro documental, pero a través de hechos de prensa de cómo fue el tratamiento que ellos tuvieron en comparación al tratamiento que desde Latinoamérica se vio del caso. Eso. Muy bien. Rodrigo, adelante. Perfecto. Bueno, brevemente, Isabel, qué gusto verte nuevamente. y básicamente lo que Brasil, mira, la verdad es que sí. Tal como tú comentas, yo obviamente no en esta presentación, pero sí investigué al respecto y resulta que el tema de Japón es bastante importante. Es bastante importante, como lo es también en Perú. Finalmente no se desarrollan grandes diásporas coreanas en Perú, pero sí japonesas. Es verdad. Pero mayores antecedentes al respecto no podría decirte. Ahora, lo que me comentas de Chile, sí, justamente, pero ya en la actualidad se ve un prioritario avance, por lo menos en Patronato, de empresarios coreanos. De hecho, han comprado básicamente edificios completos, por así decirlo. El mismo mall de Santa Filomena es prioritariamente de dueños coreanos, independiente que adentro también hay tiendas chilenas, por supuesto. Pero son mayoritariamente coreanos como tal. Por ende, aumentan las mismas patentes comerciales y por eso están en la estadística.
Obviamente ahora con la pandemia ya todo ha cambiado, o sea, imagínense que del 2017 eran 400, en la actualidad son 200 patentes, dato que tengo yo real por la Cámara Chileno-Coreana. O sea, ha cambiado muchísimo, sobre todo después de la crisis. Y ahora respecto a... Rodrigo, te preguntaba como en la dinámica, así como yo migrante llego a Chile y digo, me instalo en patronato porque hay una comunidad más cercana asiática. Ah, te entiendo perfectamente. No, la verdad es que acá la dinámica es principalmente por el rubro. O sea, acá vieron el tema textil como tal y este era el sector y era accesible. Y como ya estaba desde los 40, estaban los palestinos y árabes incorporando ya en esa zona, ellos ya habían poblado, por así decirlo, instaurado como un barrio textil, por donde llegan a donde el barrio textil, que eran los mismos antecedentes que ellos tenían. Y los japoneses que llegan, no hay, son muy herméticos entre ellos, de hecho son bastante cerrados. De hecho, también los chinos, o sea, cada cual tiene su propia cámara de comercio chilena, cámara chino-japonesa, chileno-coreana, pero no existe una unión. No existe. De hecho, yo que estoy investigando justamente esas relaciones para mi trabajo de tesis, estoy aisladamente con unos y con otros. No existe dinamismo y son bastante herméticos. Sí los hay, por supuesto, a un nivel laboral, por así decirlo. O sea, básicamente hay una relación con los clientes chilenos, nos tratan muy bien como clientes y básicamente también los proveedores de ellos mismos son chinos, pero chinos de China, no chinos que vivan aquí en Chile. No sé si por ahí te puedo ayudar. Sí, perfecto. Muchas gracias. Ya, muy bien, gracias Rodrigo. Ahora Bernardita y Carolina. Sí, muchas gracias Isabel por tu pregunta. Mira, primero que todo, nuestro trabajo se centró en ver esta narrativa de trabajos audiovisuales. Entonces nosotros nos centramos en la perspectiva de la narración de esta unificación de Corea del Norte y Corea del Sur desde la narrativa audiovisual. Entonces escogimos este trabajo y otro trabajo que es una serie de Netflix para ver cómo se trataba ahí o se retrataba ahí el conflicto de la unificación. Así que en profundidad no vimos si había otra mirada específicamente del personaje de la chica del sur desde Corea del Sur, pero así como un trabajo documental específico. Pero sí tengo claro que ella es una figura bastante polémica en el sur, pero trabaja siempre temas relacionados con la unificación. En su trabajo como asambleísta también estuvo vinculada a estas temáticas. Entonces creo que es una figura que es bastante controvertida, bueno, por lo que hizo en su momento. Y así se la percibe. Ahora nuestro trabajo, la verdad es que no se centró en ella como figura específicamente, sino que nosotros vimos el tratamiento de esta narrativa de la unificación desde los trabajos audiovisuales. Así que eso es lo que te puedo decir por el momento. No sé si Carolina, ¿quieres agregar algo más? Sí, gracias Isabel por la pregunta, muy interesante. Bueno, aportar quizás de que desde Corea del Sur la chica del sur fue considerada como una desertora y es algo que sin duda marcó su vida y su forma de expresarse después a futuro, como ustedes podrán ver en el documental, sin ánimo de hacer ni un spoiler aquí, pero van a poder notarlo ahí. Y bueno, el paso de Lim Suk-yeon hacia Corea del Sur fue posible, sin embargo inmediatamente, como yo mencionaba, fue arrestada e incluso un sacerdote la acompañó para que, digamos, resguardar por su vida. Ella fue acusada de subversión, de espionaje, de contrabando y también fue condenada a 10 años de prisión. Sin embargo, su condena fue reducida a 3 años posteriormente, y a pesar de todo ese suceso, digamos, muy fuerte para cualquier persona, digamos, estar en prisión debe ser traumático, ella, a pesar de este hecho, continuó con su lucha y continuó también con su formación como profesional desde el ámbito de las comunicaciones, del periodismo. Entonces eso también demuestra que a pesar de ser presionada por la sociedad, digamos, por las restricciones existentes, ella tuvo el valor para seguir adelante y continuar con su lucha relacionada con la reunificación.
Incluso en el documental se muestra que después de este suceso de haber estado en prisión, ya siendo una mujer madura y con una familia formada, digamos, tiene que vivir la triste vivencia, digamos, de la pérdida de su hijo, y ante este suceso ella fue, digamos, juzgada en los medios de comunicación. Algunos medios se mofaron de este suceso, que no tenía relación, digamos, con su causa, ¿sí? Era un tema completamente personal. Y bueno, lo que rescatamos a pesar de esto es el coraje de esta persona de seguir adelante, a pesar de, digamos, toda esta presión externa de la sociedad y de las leyes existentes, porque ella aún hasta el día de hoy sigue siendo participante, digamos, como legisladora en Corea del Sur en temas relacionados con la reunificación. Muy bien, gracias. Y para Bernardita y Carolina, yo le recomendaría buscar noticias de esa época. También que traten de buscar posiciones diferentes, ideológicamente diferentes a Corea del Sur, porque no todo el mundo apoya o apoyaba a su visita a Corea del Norte. Así que también sería interesante encontrar la información por la razón de la reducción de su sentencia. Quizá podría ser por el cambio político dentro de Corea del Sur o por otra razón, así que eso sería interesante, yo creo. Otra pregunta, dudas, por favor. Y hay alguien, una pregunta en chat. Y Gio Gámez, buenas noches y felicidades a todos por su presentación, han sido excelentes. Quisiera hacer dos preguntas a la respectiva ponente. ¿Cuál es la actitud de la población surcoreana en general hacia los ideales y acciones de Lim Soo-kyung? Otra vez la pregunta para las dos chicas. ¿Y hay algún registro más confiable de la opinión popular o solo es destacada la opinión gubernamental acerca de ella? Por favor, Anita y Carolina, adelante. Bueno, yo creo que en general la población surcoreana, es que mi opinión personal es que ella representa un poco el dilema o el problema que existe de la reunificación. Entonces, no creo que haya una actitud, digamos, que están todos de acuerdo con una posición de juzgarla o no. Entonces, en ese sentido, por eso mencionaba anteriormente que sigue siendo una figura polémica, porque a través de ella el pueblo surcoreano revive de cierta forma este conflicto de una división política, pero al mismo tiempo un sentimiento de una unidad nacional como pueblo coreano. Eso es lo que a mi juicio ella representa. Por eso no creo que sea una actitud en términos de blanco o negro, en el sentido de atacarla o juzgarla inmediatamente, porque creo que es una figura como muy compleja en cuanto a lo que ella representa. Ya, muy bien. ¿Otra pregunta? De nada, Gio. Y otra pregunta, duda para las otras presentaciones, por favor. Yo veo que hay como alumnos o académicos coreanos en este panel. ¿No hay pregunta? Que comuníquense, por favor. Aprovechen la oportunidad, ¿cierto? Oye, antes que se me olvide, a Rodrigo recomendarle una película que acaba de salir. No es precisamente latinoamericana, pero es del proceso migratorio coreano, que se llama Mirami, que es unos coreanos que llegan a Estados Unidos. Es increíble. O sea, tiene más el drama de lo que es, pero tiene toda esta idea de qué llego a hacer yo cuando soy migrante y cómo se condiciona la familia en términos de idioma. Sí, es preciosa. Candidata al Oscar de nuevo, Minari. Preciosa. Perfecto, muchas gracias por el dato. Sí, está ganando muchos premios en el mundo internacional, en el campo internacional fílmica. Y ya eso sí o sí. Muy bien. Y otra pregunta o duda para las otras presentaciones. Y a Gio de nuevo. La segunda hacia el profesor Rizkov y Andriy. ¿Habrá forma de aprender más de su trabajo de traducción? Me interesa mucho la traducción de él y hacia el idioma coreano. Andriy, ¿está? Sí, estoy aquí. Muchísimas gracias
por la pregunta. Sí, lo que pasa es que este campo digamos, desde México todavía no está muy explorado, apenas están saliendo algunos trabajos y está por salir, es un anuncio, ¿no? Está por salir un libro donde yo participo con un capítulo, un libro de la UNAM, específicamente del Centro de Estudios sobre Asia y África, donde participo con un capítulo sobre la traducción especializada, es decir, la traducción peritada, como se llama en México, porque aparte de ser profesor universitario, también funjo como perito traductor oficial federal en México, y entonces esto me permite hacer algunas observaciones, hacer investigaciones en este campo también. Pues yo les invitaría a seguir en contacto con el PUEA, el Programa Universitario sobre Estudios de Asia y África de la UNAM, o supongo que Gio está siguiendo, hasta donde yo sé, no sé bien, pero hasta donde veo, está siguiendo una paginita que estoy manejando en el Facebook. Entonces, a través de esa página también se va a difundir la información sobre el libro, sobre el capítulo, pero por lo general todavía no hay muchos trabajos desde México. Sí los hay en Corea, porque en Corea siempre han existido muchas cátedras, acerca de, no sé, unas 25, ¿no? Si no estoy mal, de las letras hispanas, ¿no? Y ahí se han desarrollado los estudios sobre, bueno, algunos estudios sobre la traducción, pero esos artículos están en coreano. Si uno maneja coreano, sí los puede acceder, si no, pues no. Sí, y ahorita veo que a través de la pantalla se está compartiendo la página del Instituto de la Traducción Literaria de Corea, y también ahí difunden la información acerca de las novedades en el campo de traducción, pues los libros traducidos al español, porque no hay muchos libros traducidos. Bueno, en Corea sí, en otros países no, traducidos. André, sí. Una sí. consulta a propósito de eso. Estoy pensando en lo que hablabas tú del metalenguaje, a propósito de que nosotros los latinoamericanos y los hispanos parlantes en general hablamos muy distinto, aun cuando todos hablamos castellano. ¿Hay algún análisis a partir no solo de la traducción que se hace en el caso tuyo desde México de textos coreanos, sino también un mismo texto que haya sido traducido, por ejemplo, en España, y que tú puedas comparar con una traducción mexicana, o si es que ha habido alguna argentina o chilena, que te hable también de los metalenguajes con los que nosotros nos entendemos, pensando en que ellos cuando nos traducen también nos traducen desde una perspectiva coreana, textos chilenos, mexicanos, españoles? Bueno, digamos, la literatura clásica, ¿no? De España, de México, de Chile, ya está prácticamente toda traducida al coreano, por los coreanos, ¿sí? Y también existen trabajos del metalenguaje, de estudios, bueno, del campo de estudios traductológicos, análisis traductológico de esos textos. Sin embargo, digamos, para México, para los países de América Latina, es un campo de traducción al coreano o del coreano, ¿sí?, al español. Es un campo novedoso, totalmente novedoso. Ni siquiera existe una línea, digamos, de salida, de especialización en traducción
coreano-español o español-coreano. Todo el mundo está enfocado en temas distintos, ¿no? Por el momento es el dominio de temas de política, de economía, etcétera, etcétera. Digamos, en América Latina, bueno, también en Corea, hasta donde yo sé, solamente por el momento solamente en la Universidad de Estudios Extranjeros, HUFS, existe una maestría donde ofrecen cursos, bueno, especialidad en traducción de ruso, de español también, si no estoy mal, japonés, chino y algunas otras lenguas. También existe un posgrado en la Universidad de Ihua, de mujeres. Sin embargo, prácticamente es todo lo que hay. En Ihua no existe la especialización en español, por ejemplo. Entonces, únicamente es el Hanguk-Wede, el HUFS, la que ofrece por el momento esa línea de salida de especialización en la traducción. Sí. Y se ha revisado, a lo mejor, claro, no es tan profesional ni tan docto a la traducción, pero también estas nuevas como corrientes de traducciones locales de, no sé, por ejemplo, estoy pensando a propósito que Rodrigo nombró la Ola IU, de cosas como los webtoons. El otro día yo estaba viendo que hay toda una nueva traducción de este material que finalmente es literatura con dibujos, pero que no se está haciendo de forma profesional, digámoslo de alguna manera, sino que más bien son personas que han tomado esta como posta de traducción en distintos lugares, no solo en Latinoamérica, sino que en Estados Unidos, en Rusia, etc. Por lo grande que ha sido esta como nuevo mercado de la novela, cómics, medio manga. Sí, digamos, la ola coreana, ¿sí? El gusto por la industria cultural despertó ese interés también por los productos pues literarios, ¿no? Manhwa, los manhwa gráficos, etcétera, etcétera. Claro, es digamos, un producto dentro de la variedad de los productos ofrecidos por esa ola, ¿sí? Y pues lógicamente esto despierta interés en muchas partes del mundo. Si estamos hablando de la traducción literaria profesional de cosas más tradicionales, como es el género literario de Shijō, por ejemplo, o no sé, los anales de historia de Samguk Sagi, Samguk Yusa, cosas tradicionales, ¿no? Entonces, digamos que en Europa, en Rusia, en Francia, en Inglaterra, los estudiosos han empezado a esos estudios mucho más antes, desde hace 200 años, 150 años. En América Latina esta tradición, si lo podemos llamar así, apenas empieza a desarrollarse, ¿no? Estamos en los principios, ¿no? Estamos apenas empezando a explorar este espacio, todavía no explorado para nada. Entonces, aquí existen muchas posibilidades todavía, tanto para la traducción como para la investigación en el campo de traducción literaria. Gracias, Andri. Yo le digo que hay mucha más obra literaria coreana traducida al español que ustedes pensaban. Hay más de, por lo menos, entonces, hace tiempo atrás, la Pontificia Universidad Católica de Perú ha trabajado bastante con las profesoras o con los profesores coreanos, se dedicaron mucho a la traducción de la obra literaria coreana al español, así que hay mucho. También, como Isabel dijo,
hay cuestión de traducción, porque estilo chileno-chilensis debe ser diferente con el español mexicano, castellano de otros lugares, pero se entiende por lo menos, pero hay bastante libro traducido al español, así que ojalá que puedan encontrar algo. Y muy bien, ¿otra pregunta, dudas? Tengo un comentario. Ya, muy sí, bien. Muchas gracias por la oportunidad, por mencionar esos libros. Quiero decir que estamos en un punto, para no ofender a nadie, ¿no? Cuando la cantidad empieza a cambiar en la calidad. Entonces, aquí es importante, digamos, no producir... no importa la cantidad. En este punto, ¿no? Sobre todo cuando en otros mercados, en la lengua rusa, francesa, ¿no? Inglesa, existen muy buenos productos, ahora es el punto para empezar a producir productos de calidad. O sea, la cantidad sí es importante, pero... Muy bien, por eso aquí estamos. Ya, otra pregunta, duda, comentarios. Todo Una para mejorar. Sí. Nomás, a propósito de lo que dijo Natalie recién. ¿Isabel? Sí, ¿las traducciones se están haciendo directamente del coreano o también pasa que es más fácil ya tomarlas cuando son traducidas del ruso, del inglés y como que me surgió esa duda con lo que dijiste ahora? Sí, lo que pasa es que, digamos, en el caso de los famosos fansub, ¿sí? Son los clubes de interés de los aficionados o apasionados por las películas coreanas, ¿sí? Entonces ellos se juntan y traducen o subtitulan las películas famosas, ¿sí? Y a veces consultan, esas traducciones se hacen con base en la transcripción al inglés. Entonces es un proceso de triple traducción, ¿sí? Primero una obra se traduce al inglés y luego del inglés al español, no directamente del coreano. Muy rara vez eso sucede, pero si existe una voluntad de la productora misma, pues traducir bien su obra al idioma destino, ¿no? Muy bien. Pero, por ejemplo, la canción de Chun Hwang, Mitos Coreanos, son traducidos directamente del coreano al español, porque siempre trabajar en una pareja, un nativo y español, hispanohablante, otro nativo coreano. Eso es la dinámica de la traducción. Ok, muy bien. La última pregunta será, ¿quién quiere preguntar a quién? Aquí en el chat creo que hay muchos mensajes. Sí, ahí lo leímos, sí. Muy bien, ya. ¿Otra preguntas? Ya tenemos un alumno mexicano, yo creo, como Gio, tiene interés a Corea como intercambio. Ya, suerte, Gio. Ya, muy bien. ¿Y otra pregunta, dudas o comentarios? Ya, muy bien, ya tenemos la hora y ojalá que nos veamos algún día físicamente de cara a cara y ojalá que se mejore esta pandemia, se pase lo más antes posible. Hasta este momento tengamos paciencia y muchas gracias y felicitaciones a todas las presentaciones y nos vemos. Chao. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias. Adiós.